Listo, ya está. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas generalidades, pues ambas son emergencias que amenazan la vida y ambas son consecuencias de una deficiencia ya sea absoluta en el estado de la cetoacidosis o relativa en el caso del estado hiperosmolar de insulina. Entonces, en cuanto a la cetoacidosis diabética, los precipitantes más importantes son las infecciones, seguido de la omisión de insulina. Esta sigue siendo la principal causa de mortalidad en menores de 58 años que tienen diabetes mellitus tipo 1 y en general la mortalidad varía mucho, depende de en dónde nos encontremos, como pues en muchas enfermedades. Entonces, en los países desarrollados la mortalidad es de menos del 1%, pero en países en vías de desarrollo puede ser hasta del 40%. El estado hiperosmolar es menos frecuente que la cetoacidosis diabética y es más común en mayores de 45 años. Por lo tanto, estos van a ser pacientes que son, digamos, tienen un perfil distinto en el que tienen más comorbilidades, tienen mayor edad, etcétera. Los precipitantes, al igual que en la cetoacidosis, el más común son las infecciones, siendo neumonía y bulas más importantes, pero también tenemos EBC, infarto agudo del miocardio, trauma y entre otros. La mortalidad es más alta si la comparamos con la cetoacidosis diabética, es más o menos del 10 al 20%, y esto se debe pues principalmente como al perfil de estos pacientes que van a tener como más comorbilidades y por ende más complicaciones. También hay como, digamos, un fenotipo en el que hay una combinación de ambas y esto confiere una mayor mortalidad a tener solo una de estas. Entonces, para entender como muy bien cómo se trata esto, hay que entender muy bien la fisiopatología y esto, digamos, tenemos como dos factores que van a detonar todo. Uno de ellos es la deficiencia de insulina, que como les comentaba, en la cetoacidosis diabética es una deficiencia absoluta y por otro lado, en el estado hiperosmolar es una deficiencia relativa. Y a esto se suma un exceso en las hormonas contrarreguladoras, como son el cortisol, las catecolaminas, el glucagón. Entonces, ¿esto qué nos confiere? O sea, entonces, esta deficiencia de insulina a lo que nos lleva es aumento de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis, que nos lleva a tener hiperglicemia. Y por otro lado, la deficiencia de insulina lo que hace es una activación de la lipasa en el tejido adiposo. Entonces, esta lipasa lo que hace es que convierte los triglicéridos y los corta en ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres salen a la circulación y en el hígado se convierten en cuerpos cetónicos, que son el acetoacetato y el beta hidroxibutirato. Esto lo que crean es una acidosis metabólica de anion gap elevado. Entonces, ¿qué pasa con la hiperglucemia? Pues la hiperglucemia tiene como distintos efectos. Uno de ellos es que hace que los macrófagos secreten citocinas proinflamatorias. Entonces tenemos un estado de inflamación, digamos, generalizado que lleva a alteración de la función de las células beta, lo que lleva a mayor hiperglucemia y también a disfunción endotelial. Y por otro lado, algo muy importante en la fisiopatología es que la hiperglicemia, que nos da glucosuria, que puede o no estar aunado a la cetonuria, nos causa una diuresis osmótica. Y esta diuresis osmótica lo que confiere es un estado de hipovolemia. Entonces, esta deshidratación como tan importante tiene, por un lado, un efecto en el que también sigue aumentando el exceso de hormonas contrarreguladoras y por ende se sigue perpetuando la hiperglicemia. Y también, por otro lado, al estar deshidratados, digamos, hipovolémicos, estamos hipoperfundidos y esto nos lleva a cambiar el metabolismo anaerobio, a tener más lactato y a tener otras fuentes de acidosis. Entonces, esta hipovolemia va a continuar perpetuando tanto la hiperglucemia como la acidosis metabólica. Entonces, en estas entidades, en cuanto a la cetoacidosis diabética, como tenemos una deficiencia absoluta de la insulina, va a predominar de manera muy importante como esta parte de los cuerpos cetónicos, de la acidosis metabólica, que por supuesto también tenemos deshidratación, pero digamos es más importante esta parte. Y por otro lado, en el estado hiperosmolar, lo que predomina es una hiperglucemia muy marcada que nos lleva a que predominen estas consecuencias de la hiperglucemia y por lo tanto a un estado de hipovolemia muy importante. Entonces, de aquí vamos a ver cómo se enfoca el tratamiento en cada una de ellas. Entonces, en cuanto al diagnóstico, la cetoacidosis diabética tiene una triada que es hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica de anion gap elevado.
Entonces, aquí les puse más o menos cómo se clasifica dependiendo de la ADA o las guías inglesas, que son las más importantes, en los que es una glucosa mayor de 200 a 250, el pH de menos de 7,3, el bicarbonato bajo, que puede ser 15 o 18, anion gap elevado, el acetoacetato, que solamente se toma como positivo porque este se mide en orina, entonces lo vamos a medir como positivo o negativo o así. Y el beta hidroxibutirato sí tiene un valor porque este es el que se mide en sangre. Si le sirve la mnemotecnia, pero yo me acuerdo que beta hidroxibutirato tiene B de blood, entonces ese es en sangre. Y el estado mental, que no lo toman en cuenta las guías inglesas, pero sí la ADA. Y la ADA lo clasifica en leve, moderado y grave, dependiendo del pH, bicarbonato, anion gap y estado mental. Algo muy importante de esto, de esta clasificación, es que generalmente los que se clasifiquen como leves son aquellos que vamos a poder nosotros tratar como aquí en el piso en general. Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta esta clasificación. Y también existen otros criterios de gravedad que lo que nos indican es que este paciente tiene que recibir atención en unidad de terapia intensiva. Entonces, ¿cuáles son estos? Un pH menor a 7,1, una hipocalemia marcada, que tengan una escala de Cama de Glasgow bajita, saturación de oxígeno baja, y que estén hipotensos, que tengan un anion gap muy elevado, que a la par me está hablando de que tienen una acidosis metabólica muy importante, o que tengan comorbilidades concomitantes, entre ellas lesión renal aguda, falla cardíaca. En cuanto al diagnóstico del estado hiperosmolar, aquí la triada cambió un poquito. Entonces es hipovolemia, que como veíamos en la fisiopato es como predominante. Tenemos una hiperglucemia muy marcada, pero la acetonemia y la acidosis, si bien puede estar presente, como se define, es como no tiene una acetonemia ni acidosis significativa y una osmolaridad elevada. Si vemos igual los criterios entre la ADA y las guías inglesas. No manches, alguien más se metió. ¿Sí me escuchan? Es que me sale que alguien se salió, ¿sí? Ah, ok. Entonces tenemos una glucosa de más de 600, un pH elevado, el bicarbonato está normal, el anion gap está normal, el acetoacetato, que lo toma en cuenta en las guías de la ADA, puede estar negativo o positivo bajo, y el beta-hidroxibutirato igual en niveles bajitos. La osmolaridad que sea de 320 o más, y el estado mental, que es muy importante aquí, puede ser desde un malestar general hasta estar osteoporoso en coma. Los criterios de gravedad, al igual que en cetoacidosis, que nos hablan de una atención en unidad de terapia intensiva, tienen una osmolaridad elevada, que a la par nos habla del estado de hipovolemia, un sodio elevado, igual una acidosis importante, que esté muy alterado el estado mental, hipotensos, que tengan un gasto urinario muy bajito, lesión renal aguda o comorbilidades graves. Entonces, todos estos nos lo clasifican, digamos, de manera automática como grave. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, la diferencia más importante entre ambas es que la cetoacidosis se desarrollan estas manifestaciones en horas, o sea, puede estar bien en la mañana y en la tarde ya estar mal el paciente. Y por otro lado, en el estado hiperosmolar son manifestaciones que se desarrollan a lo largo de días y predomina de manera muy importante el estado mental alterado. Entonces, si nos vamos como por aparatos y sistemas, en el sistema nervioso central tenemos como les comenté, sobre todo en estado hiperosmolar, estas manifestaciones de letargia, de estupor. Tenemos polidipsia y polifagia, que son consecuencia de la hiperglucemia. En lo respiratorio tenemos la respiración de Kussmaul, que recuerden que es como una respiración profunda, que lo que está haciendo es compensar esta acidosis metabólica para sacar CO2. Vamos a tener poliuria, que es igual una consecuencia de la hiperglucemia. Y en lo gastrointestinal son síntomas muy comunes, o sea, hasta más del 60% de los pacientes tienen náusea, vómito y dolor abdominal. En cuanto al dolor abdominal, yo me acuerdo que es una pregunta así como desde el pregrado, así, ¿no? Causas de abdomen agudo que no sean quirúrgicas. Y no está como muy bien entendido por qué da dolor abdominal, pero lo que se cree es que es como un retraso en el vaciamiento gástrico que lleva a hilio, aunado a las alteraciones hidroelectrolíticas que tenemos, y eso es lo que genera el dolor. Algo en lo que se hace mucho énfasis es que sí puede ser que por sí mismo el estado te esté dando un dolor abdominal, pero este tiene que resolver en las primeras 24 horas del tratamiento. Si esto no resuelve, entonces tenemos que pensar que por algo más tiene dolor abdominal este paciente y que incluso se podría ser el precipitante, ¿no? Y bueno, ahora, hablando un poquito de las alteraciones hidroelectrolíticas, que es muy importante entender por qué pasan y así podemos como entender
el tratamiento, vamos a hablar primero del potasio. Entonces, el potasio, como sabemos, pues es el principal catión intracelular. Entonces, cuando nosotros tenemos un estado de acidosis, como sucede en estos casos, lo que pasa es que el potasio se sale de las células. Entonces, si nosotros medimos el potasio en sangre, vamos a ver que el potasio está normal, alto, tal vez un poquito bajito, pero hay una depresión intracelular, aunque nosotros lo podamos medir normal en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos el tratamiento, lo que damos es insulina, que por sí misma genera que el potasio se meta a las células. Y por otro lado, cuando se empieza a resolver la acidosis, entonces el potasio se mete a las células. Entonces, estas dos cosas lo que generan es que haya una hipocalemia profunda. ¿Y cuál es el problema de tener una hipocalemia profunda? Es que está asociada a mayor mortalidad y por ende, incluso si nosotros tenemos un potasio de 3.3 o que tengamos hipocalemia sintomática, es muy importante que en primero repongamos el potasio antes de iniciar la insulina para no generar justo estas hipocalemias profundas. Como sabemos, los trastornos en el potasio generan alteraciones cardíacas, entonces es importante tener un monitoreo cardíaco e incluso hay como tener unas infusiones más bajitas de insulina se desarrollan a una menor hipocalemia. Y pues hay mucho debate como qué es mejor, lo reponemos con cloruro de potasio o con fosfato de potasio. Realmente no se ha visto que haya una diferencia entre ambas, pero las más utilizadas y las que vienen digamos, en las guías es el cloruro de potasio. Pero aquí que tenemos los dos, pues podríamos usar ambos. ¿Y alguien sabe qué transportador es? Está muy fácil. O sea, ¿qué es lo que activa ¿qué es la Sodio sodio, potasio, potasio? Que activada por la insulina, y como no tiene insulina, pues entonces está Afuera. afuera. Exacto. Justo. Entonces, en cuanto a otras alteraciones hidroelectrolíticas, tenemos el fósforo, que también es un efecto, digamos, muy parecido al potasio, en el que tenemos una depresión intracelular y una normofosfatemia. Y este sí se asocia a complicaciones como rabdomiólisis, porque tenemos pues una depresión de ATP, falla renal, falla respiratoria, arritmia. Entonces, ¿qué hay en cuanto a la reposición? Pues sí se repone si tenemos el fósforo menos de 1 a 1.5, si tenemos una disfunción cardíaca asociada, anemia o depresión respiratoria, porque necesitamos tener fósforo para poder respirar bien, ¿no? Entonces, si no tenemos estas situaciones, realmente no hay una indicación de reponerlo y pues sí lo vamos a monitorizar durante el tratamiento, pero no de manera tan estrecha como el potasio. En cuanto al magnesio, el magnesio, digamos, también se considera como un epifenómeno en el que lo que pasa es que por este estado de acidosis hay una alteración a la unión de las proteínas en el medio ambiente extracelular. Entonces, realmente no se ha visto que haya un beneficio en reponerlo y lo que sí nos recomiendan es que si ya se solucionó la crisis de hiperglucemia y continúa con magnesio bajo y tiene algún síntoma asociado, entonces lo repongamos, que se prefiere hacerlo vía oral, pero digamos no es algo por lo que tengamos que estar preocupándonos durante el tratamiento. Bueno, chance depende de los niveles, ¿no? Porque Sí. si no repones el potasio y ver, lo tiras todo por el Sí, 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 tiene razón, pero... Y bueno, en cuanto al bicarbonato, pues sabemos que los cuerpos cetónicos pues son ácidos fuertes, que en este caso los tenemos elevados. Y esto hace que el bicarbonato se consuma porque pues es un buffer, ¿no? Entonces, si nosotros lo pensamos como de manera fisiopatológica, haría mucho sentido en decir, bueno, hay que darle bicarbonato para que tenga más buffer y por lo tanto tengamos una acidosis menor. Entonces, esto se ha estudiado pues muchísimo, pero realmente ya ahorita, o sea, con metaanálisis y con la evidencia que tenemos, es que realmente reponer bicarbonato se asocia a un empeoramiento paradójico de la cetonemia. No se ha visto que reponer bicarbonato reduzca las dosis de insulina ni baje la glucosa más rápido. Está asociada a un aumento de requerimiento de la reposición de potasio. Hay una reducción del lactato más lenta, hay mayor riesgo del edema cerebral y realmente no hay un beneficio hemodinámico. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando todavía estábamos en la escuela, si era menos de 6.9 tenías que reponer potasio, ¿no? Entonces, perdón, bicarbonato, perdón. Entonces, lo que respaldaba esto es que ya se había demostrado que si tenías más de 7 no había beneficio y se daba como, digamos, como de manera como un poquito como empírica, es decir, como hay mucha acidosis, hay que darle bicarbonato.
Y pues bueno, ya como que estudiándolo un poquito más, se vio que realmente no hay un beneficio y tampoco hay ningún estudio controlado o aleatorizado que demuestre que les vaya a ir mejor. Entonces, pues esta es la evidencia que tenemos hasta ahorita sobre la reposición del bicarbonato. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a los pacientes? Entonces, el primer objetivo es, hay que restaurar el volumen y la perfusión tisular. Hay que, en segundo lugar, manejar la hiperglicemia, corregir estas alteraciones hidroelectrolíticas, corregir el estado ácido-base, cesar la cetogénesis, o sea, cortar la cetogénesis y tratar la causa precipitante. Entonces, vamos a empezar con cetoacidosis diabética. Y a mí me gustó como un esquema en el que te lo van dividiendo como por horas y creo que eso ayuda al menos como que a la mente como a organizarse de qué son las prioridades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en la primera hora? Entonces, en la primera hora lo que vamos a hacer es solución. Entonces, como bien sabemos, aquí en el mundo hay un debate infinito sobre las soluciones. Incluso ayer tuvimos una clase de 1 hora de puras soluciones, ¿no? Entonces, al momento las guías nos dicen que usemos solución salina al 0.9 y que en la primera hora le demos 1 a 1.5 litros. Entonces, las soluciones balanceadas, o sea, hablando de Hartmann o Ringer lactato, sí se han asociado a mejores desenlaces en días de hospitalización, en que no tenemos tanta hipercloremia, en que resuelve un poquito más rápido, pero no se han asociado realmente a la solución salina a un desenlace grave como mortalidad o algo así. Entonces, al ser la solución más barata y más disponible en todo el mundo, es la que siguen usando las guías y, digamos, no va a haber mayor consecuencia en utilizarla. Algo que sí pasa, de lo que hablamos mucho aquí, es que una solución salina, al tener la misma concentración de sodio y cloro, te puede dar una acidosis hiperclorémica. Y pues eso es algo que, o sea, es, digamos, una complicación de estas. ¿Qué pasa en estos estados? O sea, lo que nos confiere esa acidosis hiperclorémica es que hace que nos retrasemos un poquito más en solucionar la cetoacidosis porque tenemos otro estímulo de acidosis y por lo tanto el bicarbonato está más bajito. Entonces nos tardamos más en llegar a los criterios de resolución. Sin embargo, tampoco es que la acidosis hiperclorémica esté asociada a mortalidad o algo así. Entonces, podemos usar solución salina, digamos, tranquilos. Si tenemos una balanceada, qué bueno, y si no, podemos usarla. Entonces, en la primera hora, 1 litro a 1.5 litros. Ahora, en cuanto al potasio, como habíamos visto, si está menos de 3 o 3.3, no hay que iniciar la insulina y hay que reponer primero el potasio. Y si tenemos menos de 5.2 o 5.5, depende de las guías, vamos a reponer de 20 a 40 equivalentes por cada litro de solución. Que esto me parece como importante entenderlo porque si le vamos a estar pasando más y más agua, no solamente le vamos a pasar 40 equivalentes y ya, sino que como esta solución va a estar corrigiendo esta acidosis, como vimos, se va a seguir bajando el potasio, entonces se repone por litro, ¿ok? En cuanto a la insulina, las guías de la ADA nos recomiendan empezar con un bolo que se calcula 0.1 unidades por kilo, pero esto, digamos, está como, o sea, se vio como en un estudio muy chiquito, entonces podemos no, o no darlo y realmente, o sea, no hay como una evidencia como tan fuerte de que sea necesario este bolo. Lo que sí es que se inicia la infusión de insulina IV, que esta se calcula a 0.1 unidades por kilo por hora, y como se prepara una infusión es con 50 unidades de insulina regular y 50 mililitros de solución salina y se pasa a 0.1. También las guías inglesas incluso te dicen que si el paciente usa insulina basal en su casa, que en este momento le puedes reiniciar su dosis usual. Entonces, ¿cómo vamos a monitorizar al paciente? Que es lo que vemos aquí en el cuadrito de abajo. Necesitamos medir glucosa y cetonas séricas si las tenemos cada hora. Aquí en el hospital no tenemos cetonas séricas, pero hay unos como glucómetros que miden cetonas, que hay una doctora de aquí que a veces nos presta su glucómetro, entonces se lo podemos pedir y usarlo, si es que se puede. Si no, glucosa. Necesitamos medir pH, bicarbonato y potasio cada hora, cada 2 horas. Calcio, fósforo y magnesio, por lo mismo que vimos que no se asocian a complicaciones tan importantes, lo podemos medir más espaciado y estar midiendo el estado neurológico cada hora de estos pacientes. Ahora, ya que pasó la primera hora, ¿qué hacemos las siguientes de la segunda a la sexta hora? Entonces, aquí vamos a continuar nuestras soluciones que nos dicen que las siguientes 2 horas las dejemos a 500 mililitros hora y después las podemos bajar a 250 mililitros hora. Ahora, ¿cuándo cambiamos estas soluciones? Entonces, si tenemos una glucosa de menos de 200 o 250, hay que cambiar a una solución glucosada, que esta puede ser al 5 o al 10%. Realmente no se ha visto que una tenga un mayor beneficio sobre otra. Lo único que sabemos es que la solución glucosada al 10% se asocia más hiperglucemia y también se deja a una infusión alta, o sea, 125 mililitros hora.
¿Y por qué le tenemos que dar glucosa? Entonces, nosotros no es tanto que nos preocupe que vaya a ser hipoglucemia, sino que como vimos, lo que tenemos es que cesar la cetogénesis. Entonces, necesitamos que la glucosa no esté tan bajita para que nosotros le podamos seguir dando insulina y eso sea lo que sí corte la cetogénesis. ¿Me explico? Sí, ok. ¿Por qué hace lipólisis el paciente y la lipólisis cetonas? ¿Cuál es o sea, en la fisiopatología, ¿qué entienden ustedes de por qué se va a esta vía de lipólisis? Exacto. Exacto, o sea, como no entra la glucosa en la célula, digamos como que la célula pues, busca otras vías para obtención de energía y entonces va a lipólisis y la lipólisis genera cetonemias. Y el hecho de que un paciente, pero bueno, eso lo podemos hacer todos con una dieta cetogénica y no nos da exacto, cetoacidosis. ¿Por qué? No, porque hay mecanismos que regulan el pH, ¿no? O sea, que, por ejemplo, O sea, solo por tener insulina, ¿no? Porque O sea, tenemos justo esa es insulina. la diferencia. Por eso, aunque los pacientes que son tipo 2 que tienen mucho tiempo de evolución, que tienen niveles muy bajos o poca reserva pancreática, pues también pueden hacer cetoacidosis. Y hay otros pacientes que, o sea, como que parece que esa es la mejor explicación de cetoacidosis. Sin embargo, como que aún no se sabe, porque también hay unos pacientes que se llaman, no sé si los han leído, unos ketone pro. Sí. Exacto. O sea, que hacen también cetoacidosis, tienen anticuerpos positivos, se comportan como si fueran LADA o tipo 1. Sin embargo, después de que resuelven la cetoacidosis, pueden estar un periodo de tiempo como en luna de miel o sin insulina. Entonces, parece que todavía tienen algo de reserva de insulina y no se sabe por qué hicieron la cetoacidosis al final. Em, entonces es muy importante esto, o sea, cuando ya estamos en este momento en que están en 200 o 250, pues tienes que seguir dándole como, pues de comer glucosa a la célula para que entonces deje de hacer cuerpos cetónicos y es cuando decimos ahí ya rompió la cetosis, ¿no? Por eso es importante, no es porque tengamos justo miedo, como dice Gaby, de que haga hipoglucemia. Aunque sí hay que considerar también, esto es muy, muy importante, que en pacientes tipo 1 son altamente sensibles a la insulina y es mucho peor, o sea, ¿qué es peor? Que un paciente se quede toda una guardia en 300, aunque no tenga cetoacidosis, o que esté en 50 y luego 400. Que esté 50 igual. La variabilidad glucémica causa mucho mayor mortalidad en los pacientes a que se queden todo el tiempo muy altos. Altos. Entonces, en pacientes con tipo 1, que son altamente sensibles, pues sí hay que irnos muy tranquilos con la insulina, porque en las guías dice, bueno, ponle el que estaba en su casa, más aparte ponle un bolo inicial, más aparte ponle la infusión de insulina y entonces es peligroso porque justo los tipo 1, que son altamente sensibles, podemos tener hipoglucemias y eso les va peor en mortalidad. Ok, seguimos. Va. Entonces, y la otra es que si ya tenemos un sodio normal posterior a esta como primera hora, digamos como de resucitación, podemos cambiarla a una solución salina al punto 45. Entonces, ¿cómo monitorizamos la respuesta? Entonces, una respuesta adecuada tiene una, perdón, tiene una glucosa que tiene que disminuir la glucosa 50 miligramos de decilitro por hora, que las cetonas séricas, si las tenemos, vayan disminuyendo 0.5 por hora y que el bicarbonato aumente 3.000 equivalentes por hora. Entonces, con esto lo que nosotros vamos a hacer es ir ajustando la infusión de insulina, que si no estamos, digamos, bajando a estos niveles, podemos aumentar la infusión de insulina a 1 o si nos estamos pasando, disminuirle la infusión a 0.05. Entonces, aquí muy importante, vamos a seguir monitorizando al paciente como acá y también muy importante que no se nos vaya lo demás, ¿no? Porque podemos estar como que muy estresados por la glucosa y olvidarnos un poquito de lo demás. Entonces, que el paciente esté orinando bien. Podemos, las guías te recomiendan usar la escala de News, que para los que no la conocen es una escala que es como un triage para ver qué tanto tienes que monitorizar a ese paciente y como qué tanto te tienes que preocupar. Como vamos a ver, estos pacientes tienen un alto riesgo protrombótico, entonces hay que dar tromboprofilaxis si no está contraindicada y tener un monitoreo cardíaco si tiene alteraciones de potasio. Ahora, ¿qué hacemos en el resto de las siguientes 6 horas, 12 horas, hasta 24 horas? Pues hay que continuar hidratándolos, hay que evitar que caigan en hipoglucemia, hay que ir buscando complicaciones que ahorita vamos a ver y ver si ya tiene criterios de resolución.
Los criterios de resolución cambian, depende de las guías. Entonces, en cuanto a la ADA, lo que nos dice que el criterio obligado es la glucosa menos de 200 y tenemos que tener dos de los siguientes, bicarbonato, pH o el anion gap que ya se haya cerrado. Y las guías inglesas nos dicen que tenemos que tener pH mayor a 3 y cetonas de 0.6. Algo que leí es que si no tienes cetonas séricas, tu mejor indicador es el anion gap, o sea, que el anion gap se te haya cerrado. Entonces, algo importante es justo lo que veíamos, lo que les decía, que si tenemos una acidosis hiperclorémica, esta es una acidosis hiperclorémica de anion gap normal. Entonces, si nuestro anion gap ya se cerró, pero tal vez seguimos teniendo el bicarbonato bajito porque le hicimos acidosis hiperclorémica, nosotros podemos inferir que esa acidosis viene más por la hipercloremia que le causamos que porque siga teniendo cetonas. Entonces, como tipo. Y ¿qué hacemos? Pues la vida media de la insulina es muy chiquita, o sea, es como de 10 minutos. Entonces tenemos que traslaparlos y ponerles insulina subcutánea 2 horas antes de pararle la infusión. ¿Y cómo le hacemos? Pues bueno, podemos darle su dosis previa a la admisión o en ese momento nosotros calcularle una dosis de insulina de 0.5 a 0.7 y darle el 50% en basal y el 50% en bolos, que luego veremos una clase de glucosa. Entonces, algo importante es esto que es el método de 2 bolsas, que si se fijan vamos a tener que estar cambiando las soluciones de manera pues muy continua porque pues esto puede cambiar como cada hora, ¿no? Entonces, el método de 2 bolsas, literal lo que tenemos son 2 bolsas. En una tenemos la solución salina con o sin la reposición del KCl y en la otra tenemos lo mismo, pero también tenemos la solución glucosada. Y entonces esto se ha asociado a que le cambias menos las soluciones, es más sencillo y es eficaz y seguro. De aquí les pongo como una fotito que me encontré, ¿no? Entonces aquí tenemos la salina con electrolitos, aquí aparte tiene la infusión de insulina y acá la glucosada con electrolitos y todo está aquí en el mismo, ¿no? Entonces es como más fácil apagar una, prender otra y así. Y bueno, hablando del tratamiento subcutáneo, que creo que esto es como lo más relevante para nosotros porque es lo que vamos a hacer. Entonces, me parece que, o sea, las guías de lo que nos dicen es como, a ver, tus candidatos a tratarlos de manera subcutánea son los que estén alertas, que toleren vía oral, que el pH esté mayor a 7 y el bicar mayor a 10. Y lo que yo había leído era esto, así como un traslape de lo que hacemos IV, solo hacerlo de manera pues subcutánea, ¿no? Entonces te decían soluciones y reposiciones igual. Y la insulina, como nos lo explican las guías, es que le pases a 0.2 por kilo o su dosis de domicilio de una insulina basal y después des un bolo inicial de Lispro y te mantengas con bolos de Lispro cada 2 horas hasta que baje a menos de 250. Entonces, seguramente ya varios nos ha pasado que te pasa esto en una guardia y la verdad es que está bien difícil, ¿no? O sea, como que no te dan como mayor explicación. Entonces, este fue un protocolo que hicieron el año pasado, que lo publicaron, que te dice como de una manera más ordenada qué es lo que hay que hacer con el esquema subcutáneo. Entonces, creo que voy a hacer como un poquito más de énfasis en este. Entonces, lo que hicieron aquí fue que todos los candidatos eran todos menos los que tuvieran criterios para atenderse en UTI, que ya vimos que, o sea, van a ser varios de nuestros pacientes que tenemos aquí. Entonces, estos dividieron el manejo como inicial o en urgencias y después como el de mantenimiento o en piso. Entonces, ellos usaron solución de Ringer, que aquí no tenemos, pero podemos usar Hartmann. Le pasaron un bolo de 2 litros y después 500 mililitros hasta que fueran 5 litros en total. El potasio se repuso de la misma manera, si estaba menos de 5.5 o 40.000 equivalentes de KCl, y si estaba más de 5.5 no lo reponían. Y la insulina se empezó con una basal a 0.3 o le dieron su dosis de domicilio y podían incluso nada más dejarlo con su dosis basal y si la glucosa estaba mayor a 250, ahí sí le daban un bolo de Lispro, que perdón, es una insulina ultra rápida, a 0.3 unidades por kilo. En cuanto al mantenimiento, lo que hacían fue continuar las soluciones y estar reponiendo, y muy importante que el paciente comiera, ¿no? Porque a veces suena tonto, pero a veces cuando estás aquí ni sabes si darle de comer o no al paciente. Entonces sí le puedes dar de comer. Entonces, ¿qué hacías con la insulina ya en el mantenimiento? Pues la siguiente dosis de insulina basal se daba a las 24 horas de haberle dado la primera, y los bolidos de Lispro los ibas a continuar cada 4 horas hasta que tu glucosa fuera menos de 250. Una vez que tú ya llegaras a menos de 250 la glucosa, dejabas un esquema de corrección. ¿Cómo se monitorizaban estos pacientes? La glucosa cada 2 horas, las primeras 4 horas después del último bolo de Lispro y después ya cada 4 horas, y tener electrolitos séricos cada 4 horas. Entonces, ¿qué demostró este esquema subcutáneo?
pues demostró ser seguro, no aumentó las tasas de readmisión, ni de mortalidad, ni de hipoglucemia, y se asoció a una mejor admisión a UTI, que ya sabemos que estar en la UTI es un factor de riesgo para muchas cosas, ¿no? Entonces, pues podemos usarlo, podemos hacerlo aquí en nuestras guardias y estar tranquilos de que no le estamos confiriendo mayor mortalidad ni nada. Digo, mientras que no tenga criterios de UTI, ¿verdad? Entonces, hablando del estado hiperosmolar, vamos a pasar al estado hiperosmolar. Entonces, igual, si nosotros lo dividimos por horas, en la primera hora vamos a pasar, siguiendo la misma lógica de las soluciones, 1 litro de solución IV. Y muy importante es que en la primera hora o de manera rápida, solo vamos a iniciar la infusión de insulina IV si el paciente tiene cetonemia, pero no tiene acidosis, empezamos una infusión bajita a 0.05. Si el paciente tiene cetonemia y acidosis, nos vamos a ir a tratarlo como si fuera una cetoacidosis diabética y ahí se acaba, ¿no? ¿Cómo monitorizamos a estos pacientes? Entonces, la glucosa cada hora, las cetonas séricas cada hora y la osmolaridad sérica cada hora. Aquí en el hospital puedes pedir literal osmolaridad sérica, pero si no hay que pedir lo que necesitamos pues para calcularla, ¿no? O sea, sodio, potasio, BUN, glucosa, ¿no? Y justo las guías te hacen mucho énfasis en que vayas como abordando por qué se descompensó este paciente, ¿no? Pedirle una BH, hemocultivos, electro, radiografía de tórax, ego. Digo, si no tiene una causa muy aparente, pues hay que ir abordando qué fue, ¿no? ¿Qué hacemos después? Las soluciones aquí, es muy importante recordar que estos pacientes, al ser pacientes más grandes, más comórbidos, seguramente tienen falla cardíaca, cáncer, o sea, muchas cosas. Entonces, estos pacientes, por su perfil en general, tenemos mucho más riesgo de encharcarlos a diferencia de los pacientes con cetoacidosis, que puede ser tal vez un paciente joven, que su único problema es la diabetes, ¿no? Entonces, aquí vamos a ser más cuidadosos con las soluciones y las vamos a aumentar o disminuir dependiendo la meta de osmolaridad y si el paciente tiene signos o no de sobrecarga de volumen. Igual, la glucosa vamos a seguir la misma lógica. Cuando esté menos de 250, vamos a cambiar a una solución glucosada. Y aquí ya podemos empezarle una infusión de insulina IV, ¿no? Entonces, aquí, si recordamos la fisiopato, como nuestro principal problema es este estado de hipovolemia, pues este va a ser, digamos, mi prioridad hidratarlo y después ya le puedo iniciar su infusión de insulina. Igual, si el potasio está bajito, lo vamos a reponer igual por litro de solución. Y el monitoreo que no se nos olvide, que esté orinando, que darle su tromboprofilaxis y tener un monitoreo cardíaco si es necesario. ¿Y qué hacemos? Para empezar, el estado hiperosmolar va a tardar mucho más en como en volver a su basal, o sea, esto puede ser hasta 72 horas. Entonces hay que continuar hidratándolos, hay que evitar que tengan hipoglucemia, buscar complicaciones. Y los criterios de resolución, digamos, oficiales son que el paciente tenga una osmolaridad normal y que no tenga alteraciones neurológicas, que también es importante ver que esté orinando, etcétera, ¿no? Y aquí en estos pacientes sí podemos descontinuar la insulina, digamos, de manera abrupta una vez que el paciente ya logremos sus criterios de resolución y que esté comiendo. Y como nos explicaba Fer ahorita, pues estos pacientes como que tenemos más chance de pensar cómo le vamos a tratar su diabetes, ¿no? Si reiniciarle sus dosis de antes, si no, si es un diagnóstico nuevo, ver cómo lo podemos tratar de acuerdo a sus comorbilidades. Entonces, aquí nos podemos dar como que más el tiempo de pensar cómo lo queremos y cómo lo vamos a tratar. Entonces, hablando de la cetocidosis. Y nada más creo que hay que puntualizar una cosa en cetoacidosis, de qué hacemos, o sea, cómo suspendemos una infusión de insulina. Eso es muy importante. ¿Cómo se hace el traslape? O sea, lo que tenemos que hacer es iniciar la insulina subcutánea 2 horas antes. 2 horas antes, que es lo que se tarda en hacer acción. ¿Y qué preferirían, NPH o glargina? La Argentina tiene menos riesgo de ser complejo. ¿Ah? O sea, en tipo 1 siempre análogos de insulina, justo NPH no es análogo, es insulina intermedia, entonces para tipo 1 siempre, siempre análogos de insulina, porque menos riesgo de hacer hipoglucemia, y en general también en los estudios de manejo hospitalario se ha visto que la argina tiene menor mortalidad que NPH, tenemos la desventaja de que NPH tiene un pico como a las 8 horas después de que se administra, y entonces ahí pueden tener riesgo de hacer hipoglucemia, y los análogos son mucho más estables. Pero eso sí es muy, muy importante y quizás esa es la ventaja que tiene como todo el manejo subcutáneo que vimos anterior. Exacto, que evitamos, bueno, que cuando se suspende la infusión, y aquí me pasa muchísimo en el hospital, muchísimo, muchísimo,
es que les pones así como que le pongan la glargina y en 2 horas le quiten la infusión y no, se la suspenden luego y te rebota. Siempre hacen un efecto sino de rebote porque todavía no tiene la acción del análogo. Ujú. Entonces sí es muy importante. Y en el caso de estado hiperosmolar, pues es un poco más fácil. Normalmente son pacientes que tienen diabetes tipo 2 y que pues ya, o sea, ya tienen como su esquemita, entonces puedes suspender la infusión también si estaban con infusión y yo igual les recomendaría aquí, o sea, como que casi siempre te rebota. Entonces, sí sean súper específicos con las enfermeras de que casi pónganle ahí a esta hora administrar el análogo y a esta hora suspender la infusión porque no lo hacen. Ya me ha pasado. Sí. Hola, yo nada más tengo un comentario rápido. Que, a ver, corríjanme si estoy mal, pero según yo, para las decisiones del sodio, o sea que esto es importante, para las decisiones del sodio, o sea, de cambiar la solución por la hipotónica, usas el sodio corregido y para o sea, para calcular la osmolaridad, usas el sodio sin corregir por glucosa, porque eso es importante porque son criterios que Correcto. cambian el tratamiento. Sí, creo Sí, que sí. Pablo. Es Pablo. Sí. Dice Fer que sí. Y yo también. Perdón, sí, lo debí de haber especificado, pero ya como dijo Pablo, eso es importante. Bueno, ¿qué estábamos ya? Ok, entonces vamos a hablar de la cetoacidosis euglucémica. Entonces, la cetoacidosis euglucémica tiene, digamos, esta misma triada que la cetoacidosis, pero como su nombre bien lo dice, tenemos una hiperglucemia leve, tenemos cetosis y acidosis metabólica de anión GAP elevado. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de esto? Una, porque hay muchas causas comunes que nosotros vamos a ver y también porque como no tenemos hiperglucemia, se desarrolla a tener un diagnóstico más tardío y por ende más complicaciones que tal vez una cetoacidosis normal que podemos detectar luego porque el paciente tiene 350 de glucosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Entonces, las causas de cetoacidosis euglucémica es el uso de SGLT2, que los utilizamos muchísimo ahora, el embarazo, ingestas calóricas bajas, consumo de alcohol, el uso de la cocaína porque tiene un efecto hipoglucemiante, pancreatitis, sepsis, enfermedad hepática. Entonces, como para entender, o sea, ¿por qué pasa esto? Porque a mí me costaba entender un poquito. Pues mire, por ejemplo, en el caso de los SGLT2, pues sabemos que bloquean un canal de absorción de sodio glucosa en el riñón. Entonces, esto nos causa glucosuria. Entonces, esta glucosuria nos lleva a tener una reducción en los niveles de glucosa sérica y esto causa que nosotros tengamos una producción de insulina disminuida o que si el paciente aparte se administra insulina, se administre menos, ¿no? Esto, aunado a un aumento de la producción del glucagón, nos lleva a tener lipólisis y producción de cetonas en presencia de una glucosa sérica baja, ¿ok? En cuanto a las dietas hipocalóricas o muy restrictivas, pues este déficit de carbohidratos, como nos explicaba Fer, que las células buscan energía, pues nos lleva a tener lipólisis y aparte, al tener un bajo almacén de glucógeno, pues se mantienen los niveles de glucosa bajitos. Y el alcohol tiene distintos como factores por los que puede causar cetoacidosis euglucémica. Uno de ellos es que tenemos la oxidación del etanol a cetonas. También, en general, estos pacientes tienen una restricción calórica por el trastorno por consumo de alcohol y también tenemos una depresión de almacén de glucógeno. Entonces, pues todo esto nos lleva a tener la misma cetoacidosis, pero en presencia de una hiperglucemia poquito elevada, ¿no? O normal. Entonces, en general los vamos a tratar igual que un paciente con cetoacidosis diabética, pero pues por lo mismo de que van a tener una glucosa sérica no tan alta, pues vamos a tener un mayor uso de soluciones glucosadas y con un mayor porcentaje, porque pues necesitamos, justo como decíamos, darles glucosa para poder darles insulina y poder romper la cetosis. Entonces, No, entonces, siendo el uso de los SGLT2 pues algo tan común, es muy importante como educar a los pacientes de manera correcta sobre qué hacer si se encuentran en este escenario, ¿no? Entonces, digamos, el primer paso es educar a este paciente en que evite los precipitantes que lo pueden llevar a cetoacidosis. Por ejemplo, que tengan una dieta cetogénica, que no se corran un maratón, ¿no? Hay unos muy prolongados, exacto, todo lo que lo pueda llevar a cetosis, que él sepa que tiene que tener cuidado con eso. Otro es que sepa identificar sus síntomas del paciente, ¿no? O sea, náusea, vómito, poliuria, fatiga.
y si es posible que tenga un test de cetonas. Entonces, estos es literal como un glucómetro, pero tiene unas tiras reactivas especiales para cetonas en sangre, entonces literal se pican y pueden ver su nivel de cetonas. Entonces, si el paciente puede comprarlo, pues adelante, que lo compre y que lo tenga para poder cuidarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos una vez que el paciente sí identificó estos síntomas y tiene cetonas séricas elevadas? Entonces, aquí es la mnemotecnia del protocolo STITCH, que la ST es de stop, o sea, que pare el SGLT2. En cuando se para como de manera, digamos, profiláctica, es si tiene un procedimiento quirúrgico que pues es un estresor que te puede llevar a cetosis, hay que suspender el SGLT2 3 días antes, porque la vida media es más o menos como de 12 horas del SGLT2, pero su efecto puede durar como hasta 2 días, entonces hay que pararlo 3 días antes, es como lo seguro, o si tiene una enfermedad aguda en el momento, pues que lo suspenda. O como dijimos, si identificó síntomas y tiene cetonas altas, pues que lo suspenda. Si el paciente tiene o sea, tiene diabetes, perdón, vive con diabetes, hay que, perdón, darle un bolo de insulina que utilice 1.5 veces su dosis usual y necesita una carga de carbohidratos de 30 a 60 gramos. Aquí les puse como algunas referencias, o sea, la más fácil para mí se me hace es que una rebanada de pan tostado son 15 gramos. Entonces, pues que se coma dos o dos y una manzana o algo así, ¿no? Creo que es como lo más sencillo, pero bueno, hay muchos calculadoras de carbohidratos y que se hidrate, o sea, que sean una buena hidratación de 200 a 500 mililitros de agua y que continúe su test de cetonas cada 3 o 4 horas y si no resuelve, ahora sí vaya a urgencias. Incluso vi que hay como unas tarjetitas que puede cargar el paciente que es como soy usuario de SGLT2 y pone sus dosis y así cuando llega a urgencias es mucho más fácil, porque como vimos, si no tienen hiperglucemia, pues chance no se nos va a prender el foco que el paciente puede estar haciendo cetoacidosis. Son raros, la verdad es muy raro que lo hagan, pero como que cada vez escuchamos más esto justo por estos fármacos de cetoacidosis euglucémica. Normalmente sucede más en pacientes justo que no se les suspendió en una cirugía y entonces las hormonas contrarreguladoras empiezan a aumentar los niveles y el ISGLT2 induce como esta glucosuria, pero como que esta misma glucosuria hace como un estado de inanición en donde empiezan a formar más cetonas, pero de hecho esa cetonemia o esas cetonas es justo una de las explicaciones por las cuales ayuda a la falla cardíaca, porque justo el músculo cardíaco tiene mayor como predilección por los cuerpos cetónicos y por eso mejora la hospitalización y la contractilidad cardíaca, etcétera. Entonces, no es que sea un mecanismo malo, pero pues sí hay que advertir al paciente cómo tomarlo, ¿no? Muy bien. Pues bueno, hablando como de las complicaciones del tratamiento, pues las más comunes son la hipoglucemia y la hipocalemia, que bueno, son tan comunes que ya vienen en el propio protocolo de tratamiento, que fue lo que vimos cómo vamos a ir, digamos, solucionando sobre la marcha. Una muy importante, pero pues afortunadamente muy poco común, es la lesión cerebral, que tiene un espectro muy amplio. Hay desde trombosis cerebral, edema cerebral, incluso el PRES puede estar presente, o sea, hay muchas. Esto es más común en los niños. Los factores de riesgo asociados son acidosis muy importantes o alteraciones hemodinámicas importantes. Es más común en las primeras horas del tratamiento y cuando hay que pensar que pudimos haber causado esto, si durante el tratamiento el paciente empieza a referir cefalea o que empieza a vomitar, pues ahí es cuando tenemos que sospechar que podemos tener esta complicación. ¿Cuáles son otras? Pues muy importante, ¿no? De lo que les hablaba a lo largo del tratamiento es la sobrecarga de volumen, o sea, son pacientes que les vamos a pasar muchísimas soluciones, entonces tenemos que estar muy al pendiente de esto porque puede ser tan grave como un edema agudo pulmonar. Entonces, por eso hay que ser cuidadoso en ir titulando las soluciones de manera adecuada. Lo que les comentaba del estado protrombótico, que es muy importante, sobre todo en la cetoacidosis diabética. Entonces, siempre tromboprofilaxis, a menos de que esté contraindicada. La lesión renal aguda, que es hasta el 50% en adultos con cetoacidosis, y ya tendremos una clase de esto, creo que la siguiente semana, pero la lesión renal aguda se asocia como a todos los malos desenlaces del mundo, entonces, pues hay que cuidar esa parte. La rhabdomiolisis, que se asocia pues principalmente a hipofosfatemias graves, que era lo que veíamos de por qué había que reponerlo, que también puede ser común. La pancreatitis, que hay como mucha discusión, como que si
pancreatitis te lleva a cetoacidosis o viceversa, pero sí es una asociación común. Entonces también hablando esto de el dolor abdominal que les comentaba, ¿no? O sea, como que si no está mejorando ese dolor abdominal, pues pensar que incluso puede ser una pancreatitis, ¿no? Y el sangrado de tubo digestivo alto, que está asociado como a esto que hablamos de que hay una hipoperfusión generalizada, entonces pues hay necrosis intestinal y por lo tanto puede haber un sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, estas son como de las principales complicaciones de las que tenemos que estar pues muy al pendiente durante el tratamiento. Y por último, como siempre hablamos en los temas relacionados a diabetes principalmente, es pues educar al paciente, ¿no? O sea, para saber que estas son emergencias, como dijimos, que amenazan la vida, que tienen muchas complicaciones asociadas, que se va a tardar en corregirlo de manera completa y también como para nosotros es que incluso después del episodio agudo tenemos que seguir como pendientes de las complicaciones que pueda desarrollar este paciente. Hay que educarlo muy bien para disminuir su riesgo de recurrencia y pues los factores de riesgo para recurrir son entre ellos la hemoglobina glucosilada elevada, que nos habla de una poca adherencia al tratamiento o de un tratamiento, digamos, mal indicado, de enfermedades psiquiátricas, que utilicen cocaína, que tengan comorbilidades o un bajo estado socioeconómico que pues está relacionado a tener un menor acceso a la salud y por lo tanto mayores complicaciones. Entonces, pues que no se nos olvide esta parte, ¿no? De saber cómo ayudarle a nuestro paciente a que esto no vuelva a pasar.